Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con la segunda carta de Pedro. Vamos a considerar especialmente el capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Nuestro mensaje vamos a tratar de dirigir, mostrar en esta porción de la palabra de Dios, y también complementando con otros pasajes, que así como hay una salvación para los justos, esto es aquellos a quienes el Señor Jesucristo justificó, ¿sí? Porque no hay justo ni aun uno, pero sí somos hechos justos por la sangre de nuestro Salvador, así como cantábamos hace un momento. Así como hay una salvación para los justos, también el Señor muestra en su palabra que hay un juicio para los impíos, ¿sí? Y en eso es lo que vamos a estar enfatizando hoy, porque la palabra de Dios hace énfasis en eso. Antes de leer el texto, vamos a recordar brevemente lo que antecede a este pasaje, ahí en 2 de Pedro. Desde el versículo 1 veíamos el domingo anterior que Pedro está enseñando sobre los falsos maestros, es decir, aquellos que enseñan doctrinas mentirosas, no conforme a la Escritura inspirada por Dios, no en base a la palabra de Dios. Y dice que muchos les seguirán, así dice en el capítulo 2, versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones. Es la apostasía, hermanos, la apostasía que hoy se manifiesta. Así es como el Señor advirtió que sería. Nuestra lectura del domingo anterior terminó con el versículo 3, que dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En el texto que sigue, el cual vamos a leer ahora, sustenta o da la razón por la que debemos creer y debemos proclamar que hay un juicio de condenación que viene para los impíos y para todos los que rechazaron el único medio, la única posibilidad, el único Salvador que Dios provee. Dice así, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 hasta el versículo 9. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Una perspectiva que existe acerca del amor y de la bondad de Dios, y que es una perspectiva errada, completamente errada, es que
es la de aquellos que piensan que debido a que Dios tiene un carácter bondadoso y misericordioso, Dios va a perdonar a todos toda transgresión, toda desobediencia, a todos por igual, porque Dios es amor. Dios es un Dios de amor, y un Dios de amor no puede condenar a nadie, y mucho menos al castigo eterno. Esta es una de las cosas que se refieren a Dios y a su carácter, que solamente nosotros podemos conocer tal cual es, basándonos en la palabra de Dios. Nadie puede conocer a Dios basado en su instinto o en su pensamiento, porque nuestro pensamiento está torcido y en nuestra mente estamos enemistados con Dios, dice la palabra del Señor. Así que para conocer a Dios es necesario siempre recurrir a la palabra revelada por Dios. El hombre natural preferiría desde luego que no haya en el futuro un juicio, que no haya consecuencias de su mal proceder, pero lo que el Señor revela es esto, que ya en la antigüedad Dios mostró que toda transgresión y desobediencia, así dice en Hebreos capítulo 2, versículo 2, si quieren pueden estar mirando, ¿verdad? Que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Sí? Toda transgresión y desobediencia, no algunas transgresiones y algunas desobediencias, sino que toda transgresión, desde Adán. Porque si nos ponemos a analizar el primer pecado del primer hombre, uno diría, pero eso fue una nimiedad, ¿verdad? O por qué rechazó la ofrenda de Caín, si al final era algo bueno también lo que Caín trajo, ¿verdad? Lo mejor de su cosecha. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le aceptó nomás también a Caín, ¿verdad? ¿Por qué no fue más bueno y le aceptó nomás también? ¿Sí? Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y mucho más, algunas cosas que nos pueden parecer muy extrañas, como aquel hombre que estaba quebrantando el día de reposo, y ¿qué vamos a hacer con él? Preguntaron a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios determinó y se le aplicó la pena de muerte. ¿Por qué? Y porque la paga del pecado, Dios dijo que la paga del pecado es la muerte. Es lo que le dijo a Adán desde un principio. Todos los frutos de todos estos árboles puedes comer, menos de este otro, porque el día que comas de ese, ciertamente vas a morir. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte, hermanos, porque el pecado nos separa de Dios. Esa es la muerte. Esa es la parte verdadera, concreta y permanente de la muerte, la separación de Dios. Nosotros conocemos naturalmente lo que es la muerte física, ¿verdad? La muerte física también es separación. Nos separamos de nuestro cuerpo. Nos separamos porque nosotros somos alma viviente. Entonces el alma se separa del cuerpo. Esa es la muerte física. Y toda transgresión recibió justa retribución. Así dice la palabra de Dios. Y aquí en este pasaje que hemos leído vemos algunos ejemplos por los cuales se nos muestra en la palabra de Dios que el juicio vendrá. ¿Sí? Dios no va a dejar, así como Él se muestra, se reveló. Dios es misericordioso, es paciente, es lento para la ira, pero Él no va a dejar sin retribuir el pecado. ¿Sí? No va a dejar de dar su paga. El número uno, el motivo o la prueba número uno es que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Leemos así en el versículo 4, segunda de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron.
No vamos a entrar en los detalles acerca de ese pecado al que se refiere ahí, pero dice que les arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Una pequeña observación ahí cuando dice el infierno, no está hablando del infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Es una de las muchas maneras que la palabra de Dios traduce. Es el abismo, es un abismo en el que ellos están esperando el día de su juicio final. Juicio final, cuando Satanás sea arrojado al lago que arde con fuego y azufre, Satanás y sus demonios, ¿sí? Mientras tanto ellos están no todos los demonios, están en ese abismo. Si ustedes recuerdan en el Evangelio según Lucas capítulo 8, pueden mirar allá por el versículo 31, cuando el endemoniado gadareno, se estaban manifestando en él los demonios y ven a Jesús, les ruegan a Jesús que no les mande al abismo, ¿sí? Que no les mande al abismo. Y en los relatos paralelos en otros evangelios, por ejemplo en el de Mateo, les dice que no les atormente antes de tiempo, ¿sí? Eso quiere decir que el verdadero tormento para ellos va a ser aquellos que realmente ya sufren el tormento entre los demonios, son los que están esperando los que están guardados en ese abismo, ¿sí? Esperando su juicio final. Si esto no queda muy claro ahora, vamos a dejar para después, porque no es ese el propósito en este mensaje. No tenemos tiempo para eso ahora, pero también si quieren preguntar después podemos hablar más sobre el punto. El número 2, la prueba número 2, a la cual se refiere aquí estamos viendo por qué creemos que Dios va a traer un juicio sobre los impíos. Eso es lo que estamos considerando. Y el antecedente que tenemos en la palabra de Dios está aquí también en el versículo 5. Dice que Dios no perdonó al mundo antiguo. Eso es referido al tiempo de Noé. Le guardó a Noé, dice, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿sí? En los tiempos de Noé. Y el mundo de entonces, dice en el capítulo 3, versículo 6, aquí rápidamente podemos mirar, el mundo de ese tiempo entonces pereció anegado en agua. El número 3 es que Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Ese también es otro ejemplo que aquí tenemos. Dice en el versículo 6 que condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Y aquí agrega algo muy importante que se aplica a todo lo anterior también, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Esa es la razón por la que están en la palabra de Dios, porque todo lo que antes se escribió, dice, se escribió para nuestra enseñanza. ¿Sí? No es para saber nomás, ¿sí? Para llenarnos de un conocimiento que no tiene aplicación, sino que se escribió para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo. Ejemplo para todas las personas y mayormente en relación al juicio para los que habían de vivir impíamente.
Todo aquel que ha optado o que opta por vivir sin reconocer el señorío del Dios único y verdadero, que vive en sus propios deseos, en su propia voluntad, ignorando a Dios, un día va a tener, de todas maneras, va a tener que comparecer delante de Dios. No importa que no haya creído que hay un juicio, o que diga que no sabemos luego si Dios existe o lo que sea, ¿verdad? Igual va a tener que comparecer un día delante de Dios. Y ese juez justo va a dar a cada uno lo que justamente mereció por sus obras. El versículo 10, que hoy no vamos a detenernos, corresponde al siguiente mensaje, pero habla de los que desprecian el señorío. ¿Sí? Al final del versículo dice, desprecian el señorío. Todos los que desprecian el señorío de Cristo, es decir, no tienen temor, no obedecen al Evangelio, aquellos que ignorando la justicia de Dios, es decir, menospreciando, no ateniéndose a la justicia de Dios, que es solamente por medio de Jesucristo. A esto se refiere en la carta a los romanos. San Pablo habla de sus compatriotas judíos y dice, yo puedo hablar a favor de ellos, que ellos tienen celo de Dios. Hablando de los judíos ortodoxos, podríamos decir en términos actuales, los judíos que se dedican de verdad a los preceptos de su religión, tienen celo de Dios, pero dice San Pablo que ignorando la justicia de Dios, procuran acercarse a Dios y ser aceptados por su propia justicia, lo cual es imposible. Y todo aquel que ignorando la justicia de Dios, no solamente los judíos a los que se refiere San Pablo, sino que todo aquel que teniendo su religión procura presentarse de Dios en su propia justicia, no en la justicia que es por medio de Jesucristo, también. ¿Por qué? Porque en su propia justicia ninguno va a ser salvado, ninguno puede ser salvo. En Apocalipsis, les invito a mirar algo ahí en Apocalipsis, hablando del justo juicio que van a recibir, que cada uno va a recibir según sus obras. En el capítulo 20 de Apocalipsis, vamos a mirar dos versículos 12 y 13. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13. Leemos de esta manera. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos, es muy importante atender y entender a estas enseñanzas a la luz de la obra redentora de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? En Efesios 2, 8, 9, que muchos cristianos conocen de memoria, ¿verdad? Conocemos de memoria. ¿Qué se nos enseña ahí? Que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es don de Dios, dice, esa fe por medio de la cual accedemos a la gracia de Dios. Nadie se salva por sus buenas obras, leemos ahí en Efesios 2, 8, 9. También Gálatas capítulo 2. Quiero leer esto. Gálatas capítulo 2 dice en el versículo 16 de esta manera:
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué es lo que significa esto de que cada uno será juzgado según sus obras? Dice que porque la obra de cada uno así va a estar en los libros, dice ahí en el pasaje que leímos en Apocalipsis. El punto principal, y para decir así de manera resumida, es que cada uno de nosotros, cada ser humano, cada uno de aquellos cuyas obras están escritas ahí en los libros, ya está bajo pena de condenación. Ya está bajo pena de condenación. En Romanos 3:23, yo sé que ustedes pueden decir de memoria, Romanos 3:23, ¿qué dice? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que pueda decir, no, pero yo, no. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. San Juan, también capítulo 3, versículo 18, dice que el que en Él cree, es decir, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué ya ha sido condenado? Y porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Ya está condenado. Podría dejar ese estado de condenación creyendo en la provisión de Dios para el perdón de sus pecados. Pero si no cree, ya está luego condenado. ¿Sí? Ahí en San Juan 3 también quisiera leer el versículo 36, complementando esto. En San Juan 3, el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? La ira de Dios está sobre él y se acumula y se acumula. Dice, está acumulando ira para el día de la ira, dice en la carta a los romanos también. Acumulando ira, sumando para su motivo justo de condenación. El juicio que leemos en Apocalipsis 20 no es para salvar a nadie. Cuando se abran esos libros en donde está la obra de cada uno va a ser juzgado justamente según sus obras. No va a salvar a nadie, no va a arrojar como resultado la salvación de nadie, ¿sí? Sino que es para declarar culpable a todo aquel que es culpable, porque todo hombre es culpable, ¿sí? Y que además rehusó creer en Jesucristo para ser perdonado y justificado. Por eso dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ven que se abrieron los libros en los cuales estaban las obras de cada uno y otro libro, eso dice en el texto, ¿verdad? Otro libro, el cual es el libro de la vida del Cordero. Y todo aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, pero sus obras estaban escritas en los libros, ¿verdad? Fue arrojado al lago de fuego. Allí, debido a que no aceptó recibir el perdón y la salvación, confesando sus pecados, confesando a Jesucristo como Señor, allí recibirá el justo castigo que por sus pecados mereció. Así que cada vez que vemos en la Biblia que alguien es juzgado y recibe el pago de sus obras, tenemos que entender que por las obras nos
condenamos, no nos salvamos por nuestras obras. ¿Sí? Las obras nuestras confirman nuestra condenación. Y lo que le pone el sello final es que no creemos a Jesucristo, no creemos a Dios que declara a favor de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? San Juan 5:24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, dice. No va a ser condenado. Pasa de muerte a vida. El que escucha la palabra de Dios, que declara a favor de su Hijo, que solamente en Él hay salvación. Ninguno será salvo por sus buenas obras. Si alguno pudiera salvarse por sus buenas obras, es decir, conformándose a la ley de Dios, dice en Gálatas 2:21, que si alguien pudiera salvarse así, entonces Cristo murió por demás, o sea, murió inútilmente. Apocalipsis otra vez, vamos a mirar en capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Está hablando de la nueva Jerusalén, la Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Y dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los que están inscritos en ese libro de la vida del Cordero. Volviendo a nuestro texto en 2 de Pedro 2, leímos ya en el versículo 9, dice que los injustos están reservados para ser castigados en el día del juicio. Romanos 3:10 dice, para seguir afirmando esto, dice que no hay justo ni siquiera uno. Así que todo aquel que llega a ser justo no es en su justicia propia, sino que es en la justicia que es por medio de Jesucristo. ¿Cuántas desobediencias estarán escritas en esos libros? ¿Cuántos libros serán? ¿Y cuán voluminosos serán esos libros en los cuales están escritas las desobediencias, las transgresiones de los hombres? Una persona que piensa que no es demasiado pecadora y que pudiera reconocer que peca una vez al día, por ejemplo. ¿Les parece que una vez al día es mucho o es poco? Peca una vez al día. Eso realmente no puede ser, porque el hombre peca incontables veces. Pero por eso es que cuando Jesús cuenta aquel ejemplo de ese señor, ese amo que le perdonó una deuda pero cuantiosísima a su siervo, eso es en relación a los pecados que tenemos. Nuestra deuda es cuantiosísima, imposible de que pudiéramos pagar, ¿sí? Y el Señor nos perdonó todo eso. Pero aquel que no viene a Cristo para el perdón de sus pecados, entonces va a llegar cargando toda su deuda. Toda su deuda. Un pecado por día en un año hacen 365 pecados, ¿verdad? Pero en 10 años ya hacen 3.650 pecados, ¿verdad? Y bueno, y por 40 años son 14.600 pecados, ¿verdad? Y así. Pero si es uno por día, ¿verdad? Así que es imposible, hermanos, que nosotros pudiéramos, que el hombre pudiera decir, no, pero yo hice más cosas buenas que cosas malas. No es posible. Y aparte de eso, ni si fuese así, ¿verdad?
Vos podés hacer todas las cosas buenas que querés como ciudadano, ¿verdad? Pero después cometés un delito cuya pena es la cárcel y te vas a tener que ir a la cárcel. ¿Sí? No podés decir, bueno, le mataste a alguien y después el juez te dice, no, pero juez, esta es la primera vez que yo le mato a alguien. ¿A cuánto es lo que yo le podía haber matado, pero no les maté, ¿verdad? No importa. Y Santiago dice que vos podés cumplir toda la ley, pero transgredir una y te haces culpable. Te haces culpable. Así es, así funciona. Así funciona. Así funciona delante de Dios y así funciona también delante de los hombres. ¿Sí? Aunque la justicia del hombre no es de ninguna manera perfecta, así como sí es. Y la justicia del hombre yerra muchas veces. Todo aquel que dice mentiras, toda fornicación, avaricia. Esta es una pequeña lista que yo tomé nomás de los pasajes de la Biblia que hablan de esto. Mentiras, fornicación, avaricia, contiendas, injurias, soberbias, desobediencias, rencores, robos, idolatrías, adulterios, envidias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Gálatas 5:21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto que leemos, que dice en 2 de Pedro 2:6, esto que leímos, están puestos, dice, para ejemplo. Para que el hombre quede advertido y para que humildemente confiese sus pecados y reciba el perdón solamente por medio de Jesucristo. Dios manda que creamos en Él y le sirvamos nosotros como siervos, como esclavos y Él como el Señor. Es la única vía de escape, hermanos. De escaparnos del juicio, escaparnos del fuego. Yo me cuestiono algunas veces y termino con esto, hermanos. Termino con esto. Si es necesario que presentemos así, porque esto es el evangelio, hermanos, ¿verdad? En un lugar donde la mayoría son creyentes, ¿verdad? Bueno, siempre, hermanos, tenemos que, y la palabra de Dios insiste con eso, ¿verdad? Tenemos que recordar el evangelio, porque hay muchos en las iglesias que están pensando que son creyentes y pensando que son salvos, ¿sí? Pero el ser creyente es ciertamente, uno viene a ser creyente y salvo por gracia, por la obra de Cristo, ¿sí? Pero eso se hace evidente y se hace manifiesto en la conducta que la gracia de Dios produce en nosotros. Eso es lo que nos enseña la gracia, le dice Pablo a Tito, a renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Necesitamos, hermanos, recordar estas cosas, examinarnos, no engañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, no se engañen, porque por estas cosas viene la ira de Dios, ¿sí? Así que para todos recibamos la gracia de Dios y proclamemos, anunciemos esto, hermanos. La gracia de Dios y la salvación que es por medio de Jesucristo, así como eso está establecido, también está establecido y es imposible que Dios no cumpla lo que estableció en su palabra. También hay un juicio. Hay un juicio de condenación justo
exactamente lo que merecieron por sus pecados, todos aquellos que no se rindieron al señorío de Dios por medio de Jesucristo. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu salvación, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, nos amonesta, alumbra nuestro camino para que andemos siguiendo la voz, la dirección de nuestro buen pastor, de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.